está el link de la sesión número 1. Por favor, pueden ir llenándolo. Tenemos 15 minutos. ¿Ok?
Ok, chicos, ya faltan 5 minutos. Por favor, los que ya este, vayan terminando los que falten responder. Muy bien, ahorita vamos a comenzar. ¿Listo? ¿Ya se ve mi rostro en la cámara, chicos? Confírmenme, porfa, para empezar la sesión. Sí. Ok, muy bien. Ya, bueno. Ay, perdón, estoy un poco despeinada. Ya. El día de hoy vamos a ver la sesión número 1 de fisiología en relación a los temas de la primera semana relacionadas a neurofisiología. Como sabemos, el curso es algo amplio, ¿no? Entonces, en esta primera semana vamos a ver puntos importantes en relación a comportamiento de la membrana celular, células del sistema nervioso y sinapsis. Ok, ¿por qué vamos a hablar de esto? Fundamentalmente porque nosotros tenemos que entender cómo es que primero, ciertas sustancias entran y salen de las células para cumplir distintas funciones y a nivel ya de la parte de neurofisiología, nosotros vamos a comprender qué células son las que están encargadas de cumplir las diferentes vías de comunicación que hay a nivel del sistema nervioso y sobre todo la sinapsis, que es el medio de comunicación de las neuronas y los tipos de esta también y cómo es que tienen efectos dentro del funcionamiento del cuerpo, ¿no? O sea, desde la parte más simple vamos a partir en comportamiento de la membrana celular y poco a poco vamos a ir progresando. ¿Ok? Entonces, para empezar, creo que se ve aquí el lapicito. Ok, listo. Bueno, como ya les mencioné, aquí está. Vamos a hablar sobre, primera parte, comportamiento de la membrana celular. Ok, primero tenemos que entender qué es la membrana celular. Como tal, la membrana celular es una parte de la célula que la cubre y es una estructura elástica, fina y flexible. ¿Y qué es lo que hace? Más que todo es un regulador del paso de sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula. Tiene principales componentes como colesterol, proteínas, fosfolípidos y carbohidratos. Ok. También se le puede denominar membrana plasmática y es una estructura como tal de un grosor de 7,5 a 10 nanómetros.
Esta, como ven, en gran cantidad conforme de proteínas. O sea, no quiere decir que los fosfolípidos y el colesterol, etcétera, estos lípidos tengan menos relevancia. En realidad, todo confluye dentro del comportamiento de lo que le da la característica de bicapa lipídica como tal. Ok. Para ello vamos a hablar primero ahora de los lípidos. Los lípidos de la membrana celular. Este comportamiento de bicapa lipídica es gracias a ellos, ¿no? Esto es responsable de la permeabilidad de las sustancias liposolubles. Para ello vamos a hablar de los fosfolípidos. Los fosfolípidos, que son el principal lípido dentro de la membrana celular. Tiene una parte que es hidrofóbica y otra que es hidrofílica. Los ácidos grasos que componen los fosfolípidos es hidrofóbico, mientras que el extremo fosfato, por eso le dicen fosfolípidos, es hidrófilo. Es hidrófilo. ¿Ok? Como pueden ver acá en la imagen, vamos a ver aquí, ¿no? El aceite, agua, lo repele. En cambio aquí, son friends, son amigos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué razón? Porque, por ejemplo, esto regula también la entrada de agua a la célula. Como tal, el agua es una sustancia que no es soluble en los lípidos. Por lo tanto, estas células, estos componentes no lo dejan pasar. Pero, ¿quiénes en este caso dejarían que pase el agua? Lo vamos a ver más adelante. Luego vamos a hablar de otro componente, que son los esfingolípidos. Los esfingolípidos, que también regulan parte del comportamiento, son encargados de la protección contra factores perniciosos y transmisión de señales. En este caso, va a regular que cosas que dañen la membrana celular no entren. ¿Ok? Ya. Y también ayuda a la adhesión de las proteínas extracelulares. Y el colesterol, que muchas veces no hablamos de él, o sea, se toma más en cuenta los fosfolípidos porque justamente le dan esta característica de bicapa lipídica. Pero ¿qué hace el colesterol? Es un estabilizador del comportamiento de la membrana celular. Lo que hace es que controla más que todo la fluidez de la membrana. Este es quien permite tanto los componentes hidrosolubles como liposolubles y regular su entrada y salida. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Estamos entendiendo? ¿Todo bien, no? Ok. No, no se preocupen si alguien no entiende, si me dicen estoy yendo un poquito rápido, pauso y repito. Y bueno, aquí en la imagen vamos a ver las distintos componentes, ¿no? Miren, acá hay una proteína, porque recuerden que no solo hay lípidos, también hay proteínas. Aquí está en la parte extracelular, intracelular, y esta es la bicapa lipídica, justamente esto, ¿no? Como vimos aquí, ¿no? El componente fosfato, que repele el agua, miren, esto de acá, y ya la colita, ¿ven? Ahora, la parte proteica. Aquí la parte proteica ya es responsable de que la membrana sea permeable, mientras que los lípidos son quienes dicen, ok, tú no pasas, esto no es necesario, tú no me convienes. En cambio, las proteínas, ok, dices, tú sí puedes entrar, tú no puedes entrar, tú puedes entrar, pero tenemos que hacer algo. O sea, estos son el responsables de hacer esos arreglos, para entenderlo de esa manera. Ok. Y vamos a tener dos tipos de proteínas, las proteínas integrales de la membrana y las proteínas periféricas de la membrana. Dentro de las proteínas integrales tenemos las proteínas de transmembrana, que justamente la atraviesan. Y bueno, y las periféricas, por otra parte, se unen a la superficie de la membrana y son controladoras de transporte de sustancias. Ok. Como tal, hay que recordar que existen estos dos tipos de proteínas y más que todas las proteínas periféricas son como un soporte. No van a penetrar como tal toda la membrana, si se dan cuenta, como pueden ver en la imagen, están aquí como un costadito, sino que componen la estructura y más que todo ayudan de alguna manera también a las proteínas integrales. En cambio, las proteínas integrales son los que le dan esos poros a la membrana celular para permitir el pase de ciertos componentes, sobre todo los liposolubles, ¿no? Algunas también actúan como transportadores de sustancias, ¿no? En este caso, dependiendo de concentraciones de gradientes electroquímicas. Y esto también lo vamos a ver un poquito más adelante, que se llama el transporte activo. Recuerden más que todo aquí a la bomba de sodio-potasio, etcétera. Pero también vamos a recordar que hay productos como hormonas, hay también productos como
Estas hormonas, por ejemplo, son sustancias que tienen efecto dentro de la célula y que a veces van a necesitar estas proteínas para poder entrar. Ya. Ahora, como les mencioné, recordemos, las periféricas están ahí de manera externa y ayudan de alguna manera a las integrales para cumplir ciertas funciones. Y también ayudan al control del transporte de las sustancias. O sea, no están ahí simplemente por estar, tienen una función que es darle soporte. ¿Ok? Vamos a pasar. Y ahora vamos a hablar de los transportes de la membrana. Ok. Como ven acá, la parte proteica y la parte lipídica cumplen su función. Una hace los filtros, dice quién no entra y la otra regula el pase, ¿no? Los lípidos en este caso son quienes le dan esa característica de bicapa lipídica, que impide el paso de todo. ¿Por qué? Porque si todo pudiese entrar a la célula, por ejemplo, si todo el agua en el espacio extracelular entrara a la célula, las células estarían hinchadas. O si todo el sodio que está en el espacio extracelular entrara a la célula también estaría deshidratada. ¿Vamos viendo por ahí? Igual es como que si recibiera todas las hormonas, todos los nutrientes externos y no regulara qué entra y qué sale, habría un total descontrol de la célula y no podría funcionar correctamente. Por esa razón tenemos estos distintos mecanismos de transporte. Existe el de difusión simple, que es un sistema pasivo, descendente, y no tiene portador, tampoco usa energía metabólica y no depende de gradiente de sodio. Eso es importante. ¿Por qué? Porque van a haber sistemas de transporte que van a depender de eso. Ok. Ahora, un ejemplo de difusión simple de algo que todo el tiempo escuchamos, ósmosis. La ósmosis, por ejemplo, es la difusión simple del agua. El agua necesita un pase sencillo y ya. Después tenemos la facilitada, que también es un proceso pasivo, porque justamente no va a requerir energía. Los procesos pasivos no hacen gasto, ¿ok? Y sí, en este caso sí va a requerir un mediador, pero no depende de gradiente de sodio. O sea, acá no vamos a ver a ningún electrolito actuando. Y ya. Y después tenemos aquí el transporte activo primario. En este caso es un sistema activo, es ascendente. Y ahora sí vamos a ver la diferencia, que va a necesitar un transportador, un portador, pero también va a necesitar energía. Pero no va a necesitar de carga eléctrica, ¿no? Energía metabólica, ATP. Recordemos eso. El cotransporte también, pero en este caso va a requerir un sistema secundario, sí va a necesitar portador y sí va a necesitar energía, pero no de manera directa, sino de manera indirecta. Ok. Después, también va a depender de sodio, pero miren esta diferencia. Los solutos se mueven en la misma dirección que el sodio, a través de la membrana celular. Ahora, recordemos que es un soluto y que es un solvente. Solvente es el medio que diluye a los solutos. Por ejemplo, yo tengo agua y sal. En el solvente va a ser el agua y la sal va a ser el soluto. En este caso, pongamos así. El soluto se mueve en la misma dirección que el sodio. O sea, el electrolito, la sustancia, etcétera, que se mueve en la misma dirección que el sodio, va a atravesar la membrana con él. Por esa razón, es cotransporte. Misma dirección que el sodio. O sea, por ejemplo, sodio y potasio, o no sé, por ejemplo, sodio y calcio, van a ir en la misma dirección. Y en cambio, el contratransporte también es un activo secundario. Es indirecto, pero este va a ser en dirección opuesta. Por ejemplo, entra sodio, sale fósforo. Estoy dando un ejemplo hipotético. No estoy hablando de funciones exactas, ¿ok? Para que vaya quedando claro, ¿no? Sí vamos entendiendo aquí, ¿no, chicos? Sí esta es una manera resumida de verlo, pero sí lo estamos entendiendo, ¿no? ¿Todo bien? Todo claro, Sai. Ok, listo. Ujú. Ok. Ya. Y bueno, acá podemos ver lo que es la difusión simple en una imagen, ¿no? Esta es la membrana, un espacio de mayor a menor concentración. A, por ejemplo, tiene tal cantidad de agua, de solutos y solventes. B tiene tal cantidad de solutos y solventes. Y pues pasa el de mayor a menor concentración para que estén en equilibrio. O sea, por ejemplo, acá tengo 2, 4, 6, 8, 10. Y acá tengo 5. Entonces, más o menos tendría que pasar un total de 3 para que estén de alguna manera equilibrada, ¿no?
Ok, y la difusión facilitada por este cambio, en este caso, ¿qué es? Vamos a utilizar, acá están las moléculas, y justamente vamos a utilizar la proteína portadora porque va a permitir el pase. ¿Ok? Estas son justamente las proteínas de las que hemos estado hablando, las proteínas integrales. Estas son las que van a facilitar el pase. Y recuerda, no va a requerir energía, no va a requerir sodio o algún otro electrolito. Y el portador, en este caso, es la proteína. Es pasivo y es ascendente. Ya, ¿y qué iones podemos encontrar acá? Sodio, potasio, calcio, cloro. ¿Ok? Ya, en este caso se apertura el canal, percibe la necesidad de calcio, de sodio, de cloro, etcétera. Se apertura esta proteína de canal y pasa. Y no va a necesitar despolarizarse ni nada. Simplemente es un pase sin consumo de energía. Pero ojo, recuerda la diferencia acá. Difusión simple, aquí yo no necesito ninguna proteína. En la difusión facilitada sí voy a necesitar alguna proteína de proteína integral. ¿Ok? Ya. Luego acá vamos al transporte activo primario, de quien justamente les hablé, ¿no? Uno más solutos se mueven contra una gradiente de potencial electroquímico. Este es de manera ascendente. Y aquí, ¿de quién vamos a hablar? Proteína, esta es la bomba sodio-potasio ATPasa. Bomba sodio-potasio. Ok. ¿Y por qué? Porque justamente aquí va con ATPasa. Hay consumo de energía. ¿Ok? Bueno, y esta bomba recuerden sobre todo que también es muy usada, la vamos a ver muy seguido, la verdad, o sea, la van a ver en distintos órganos, de repente para el transporte de alguna sustancia en el sistema digestivo, secreción de alguna hormona, secreción de alguna proteína, transformación de sustancias, etcétera. ¿Ok? Ya, después... Y acá justamente el transporte activo secundario se acopla al transporte de dos o más solutos. Aquí está el cotratransporte o sin porte también lo podemos llamar y el cotratransporte. Cotransporte y cotratransporte. Se pueden confundir acá, pero recuerden que el segundo es trans y el otro solamente es cotrans, ¿ok? O también lo puedes llamar sin porte porque también podemos tener este otro nombre y el cotratransporte puede llamarse antiporte o intercambio. Como les mencioné, no, los solutos se mueven en direcciones opuestas a través de la membrana celular. En este caso, por ejemplo, entra 3 sodios, sale un calcio. O entran o salen 3 sodios y sale y entran 2 calcios. Y en el caso de cotransporte, el soluto ascendente se mueve en la misma dirección que el sodio. O sea, entra sodio, entra glucosa, lo mismo que les dije, por ejemplo. O entra sodio, entra potasio. Y vemos acá. Por ejemplo, esta es una célula intestinal y vamos a ver aquí un transportador, el GLT1, ¿no? ¿Y qué va a necesitar? Va a necesitar sodio, va a necesitar glucosa, ¿ok? Y por la otra cara vemos otra función también. Miren este sistema cotransporte de acá. Sale 3 sodios, entran 2 potasios, pero a su vez que sale también glucosa. ¿Eh? ¿Ven cómo todas estas funciones, estos comportamientos se van integrando en procesos más complejos? Y es justamente necesario entender esta parte que es simple, pero muy importante, ¿no? Ok. Hasta acá vamos bien, chicos. ¿Estamos entendiendo todo? ¿Una pregunta, consulta a alguien? Ok, ya listo. Entonces vamos a pasar de ya un poquito más heavy. Las células del sistema nervioso. Recordemos aquí que la estrella del sistema nervioso del que hemos escuchado siempre es la neurona. Ok. Como tal, recuerden que en el sistema nervioso se regulan cientos de actividades durante el día. En el sistema nervioso, memoria, transporte de sustancias, neurotransmisores, regulación de acciones. O sea, digamos que todo lo que estamos haciendo en este momento, desde prestar atención, recordar lo que estamos haciendo, apuntar, se está procesando. ¿Y quiénes las están procesando? Las neuronas. Por eso se dicen que es la unidad funcional del sistema nervioso central. Ahora, ¿cómo funciona? Van a transmitir información mediante señales eléctricas y químicas, llevando a cabo funciones vitales en la comunicación dentro del sistema nervioso, entre el sistema nervioso y a otras partes del cuerpo.
O sea, no solamente las neuronas se van a comunicar entre sí a nivel del sistema nervioso central, también va a hacerlo a nivel periférico y también va a comunicarse con otros órganos. Recuerden porque, por ejemplo, yo estoy moviendo mis manos, la señal de movimiento viene de mi cerebro, va por la vía eferente, aferente y se regula dependiendo de lo que dice mi neurona, sí, pero para poder tener efecto va a tener que ejercer acción sobre los músculos, sobre los huesos, sobre los ligamentos, etcétera, ¿no? Y vamos a hablar también de las características de la neurona. Como tal, está compuesto por cuerpo celular o soma. También tiene la otra parte que son las dendritas, el axón y los terminales presinápticos. Acá, este es el... Ahí donde está mi punto. Aquí está. Cuerpo celular, su soma. Recuerden que a veces puede tener otro nombre, alguna denominación. O sea, formalmente podemos decirle soma, cuerpo celular. Después venimos a ver lo que son las dendritas. ¿Es esto? Esto de aquí. El axón, que es este de acá, que es importante también. Y las terminales presinápticos. Ok, el cuerpo celular o soma es donde vamos a tener el núcleo. Vamos a encontrar aquí el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Aquí es donde se procesa toda la información y las proteínas neuronales. Las dendritas, por otra parte, es parte del cuerpo celular, reciben la info y contienen los receptores para los neurotransmisores. El axón es quien se encarga de propagar el potencial de acción y envía la información. Digamos que aquí es la ruta, o sea, aquí en el cuerpo celular se va a generar la info a enviar. Y el axón, digamos que es el cable de conexión donde se va a llevar la info. ¿Ok? Y ojo que es único en cada neurona y dependiendo del tamaño, porque incluso se registran que hay axones que pueden llegar hasta medio metro. Y justamente aquí se conduce el potencial de acción. Vamos a ver aquí también algo que lo recubre, que es la mielina, que permite de alguna manera el efecto saltatorio para que el potencial de acción pase más rápido. Y esto permite una mayor comunicación. Y bueno, la parte terminal del axón como tal es donde tenemos los receptores, ¿ok? Y acá pues la mielina, recuerden aquí células de Schwann, ¿ok? Y como tal, las funciones de la neurona son propagación, integración y génesis. Ahora, vamos a hablar de los tipos de neurona también, porque no es que la neurona necesariamente se vea así. Hay neuronas bipolares, unipolares y multipolares, ¿no? También hay neuronas según su función. Van a haber neuronas que pueden ser sensitivas, pueden ser motoneuronas, o sea, función motora, y pueden ser interneuronas. Las sensitivas van a regular impulsos de los receptores hacia el sistema nervioso central. La capacidad de nosotros de sentir distintos estímulos del medio externo van a ser procesadas y llevadas al sistema nervioso central. La motoneurona, por otra parte, es la que lleva esos impulsos de regulaciones mecánicas, ¿no? Y la interneurona es la que comunica, integra una neurona sensitiva y motora. O sea, por ejemplo, yo siento algo, estoy tocando ahorita mi laptop, por ejemplo, estoy tocando, mi neurona sensitiva va a transformar esa información y después a través de la interneurona va a llegar después a comunicar con la motoneurona y dependiendo de lo que se haya percibido, va a haber un efecto, ¿no? Si yo, por ejemplo, acá siento y me olvidé que dejé mi lapicero sin tapa y pongo mi mano muy fuerte, de repente me lo puedo clavar. ¿Y qué pasa? Que eso va a generar un dolor. Ese dolor se va a procesar y la respuesta mecánica, ¿cuál sería? Retroceder mi mano. O incluso algo con calor o algo que está muy frío. Esas respuestas se integran todo, ¿no? ¿Ok? Aquí ya estamos entendiendo. Sí queda claro. ¿Todo bien? ¿Todo correcto, chicos? Ok, muy bien. Y bueno, después vamos a hablar de los otros tipos de células. La neuroglia son las células del sostén del sistema nervioso. Porque recordemos que en el sistema nervioso tenemos células altamente especializadas. Las neuronas están altamente especializadas para cumplir su función y por esa razón van a necesitar otras células de soporte que las ayuden a obtener energía, a comunicarse con los otros medios.
Por ejemplo, tenemos lo que son las microglías y las macroglías. Las macroglías, vamos a escuchar de lo que llamamos astrocitos, células epidimarias, oligodendrocitos, células de Schwann, glía radial, etc. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, la microglía como tal es la que prolifera después de unas de lesiones neuronales y eliminan residuos celulares. O sea, actúan como un sistema de control de parte del sistema inmune. ¿Ok? Y desechos, etcétera, ellas se encargan de limpiar. Por otra parte, las macroglías son distintas, tienen distintas funciones. Astrocitos metaboliza energía a través del ácido láctico para poder darle energía a la célula, modula el flujo sanguíneo que recibe también las neuronas, mantiene las concentraciones de potasio en el medio celular. También hay una regulación como tal a través de quienes más, las células de Shaw, las más, por ejemplo, las células de Schwann, los astrocitos también, las células epidimarias soporte, los oligodendrocitos, etcétera. Ok, aquí, por ejemplo, recordemos un poco de la mielina. La mielina se va a producir para poder ayudar a transportar mejor las señales a través del axón. Ok, pero ¿cuál es la diferencia? Que en el sistema nervioso central tenemos al oligodendrocito que va a producir, pero en el sistema nervioso periférico tenemos a las células de Schwann. Esa diferencia es importante, ¿no? Si me preguntan quién produce la mielina a nivel periférico o en el sistema nervioso periférico, vamos a hablar de las células de Schwann. ¿Y quién va a producirlo a nivel del sistema nervioso central? Los oligodendrocitos. ¿Ok? ¿Todo bien, chicos? ¿Sí entendimos? Ok. Bueno, y recuerda, ¿no? Función autoinmune, evitar que la neurona sea invadida por algún residuo, bacteria, etcétera, agente, protección, la microglía. ¿Ok? Ya. ¿Y quién es responsable, ¿no? Del equilibrio, darle nutrientes, equilibrar el medio, el astrocito. ¿Ok? Aquí está. Miren, aquí por ejemplo está aquí el astrocito. Miren ese espacio. No, miren, aquí están las neuronas, las está rodeando, pero que también permite que reciban el flujo sanguíneo, ¿no? Pues este es el vaso sanguíneo y aquí están los axones, por ejemplo. ¿Y qué hace el astrocito? Se estira, emite sus ramas y les permite obtener nutrientes y flujo sanguíneo, ¿no? Aquí el oligodendrocito unido al axón para poder generar la mielina, igual la célula de Schwann. Y bueno, aquí está la microglía, toda bonita. Digamos que este es como un macrófago ya especializado para proteger a las neuronas, ¿no? Y acá la parte ya un poquito más heavy, por así decirlo. Vamos a hablar de sinapsis, ¿ok? Es punto de unión de una neurona con la siguiente. Esto es de manera sencilla. Como tal, recordemos que vamos a tener una parte anatómica para poder entender cómo funciona la sinapsis. Vamos a retroceder de nuevo a la estructura de la neurona. Tenemos soma, que es el cuerpo neuronal, ¿no? Tenemos las dendritas y tenemos aquí también el axón, ¿no? ¿Y qué pasa? Soma, cuerpo principal, emite señal. Axón transporta esa señal y va al nervio periférico para abandonar la médula espinal. Y las dendritas, que son estas prolongaciones del soma, ¿ok? Ahora, en la parte final vamos a encontrar lo que son los botones sinápticos, que son los terminales sinápticos, ¿ok? Estos terminales sinápticos componen 80-95% en su parte de aquí, terminando el axón, y algunos van a estar en el soma. Eso es para tenerlo claro. Ok. Y va a haber una parte que es excitatoria y va a haber una parte que es inhibitoria. Hay que recordar eso. Ok. ¿Qué es el terminal presináptico? Son esos botones, son los denominados botones, donde vamos a encontrar aquí los distintos neurotransmisores o puntos de conexión también eh, de iones. Vamos aquí, ¿no? Estos son los botoncitos. ¿No? Ve, digamos que aquí, justamente aquí está terminando el axón y aquí sí o no que vemos dendritas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí
aquí es donde ocurre la parte más importante de la sinapsis, ¿no? El intercambio de neurotransmisores, de iones, para poder transmitir información que es llevada a través del axón. O sea, planteémoslo así. Este es A, este es B. Yo voy a iniciar aquí a procesar mi información. Supongo, es como una computadora. La computadora A, yo estoy tipeando, por ejemplo, necesito para mañana eh, 30 libros. Y entonces se va a enviar a través de este camino, que es el axón. Digamos que esta va a ser mi conexión de internet. Se va a seguir enviando. Y aquí en esta parte de acá es donde se va a procesar a quién se lo voy a enviar, ¿no? Porque hay una ruta que se lo puede enviar. Yo necesito 30 libros para mañana y yo quiero enviárselo a no sé, por ejemplo, a alguien llamado Claudio, por ejemplo, a Claudio. Entonces, van a haber señales específicas para que llegue a Claudia. Así, y Claudia lo va a recibir y va a decir, ok, yo voy a enviar mañana los 30 libros. Así es como funciona la comunicación. Van a haber señales específicas para cumplir acciones a través de neurotransmisores o iones que van a ser liberados en estos botones. ¿Ok? Los neurotransmisores son una parte de, y los iones también son una parte de. Y recuerden que todo ese impulso que viaja a través del axón es esa información que se envía. Ahora, esa información que se envía es el potencial de acción que se propaga por el axón. Y aquí en este espacio que tenemos acá, se llama hendidura. ¿Ok? Este se llama hendidura. Y aquí es donde va a ocurrir todo el intercambio de información. O sea, acá llega mi señal, necesito que Claudia envíe 30 libros. Y aquí se van a liberar las sustancias necesarias para que se diga, Claudia tiene que enviar 30 libros. Ok, Claudia necesita enviar 30 libros. Háganle llegar a Claudia que necesita enviar 30 libros. ¿Sí estamos entendiendo aquí? Aquí quiero saber si me están entendiendo bien, porque sí, esto es un poquito, di- eh, un poquito tedioso. Yo los entiendo. Así que si alguien quiere que retroceda algo, díganmelo con calma y lo vamos a explicar. ¿Todo bien, chicos? A ver, ¿todo bien, Rodrigo? ¿Todo bien, María Fernanda, Juan José, Itala, Dayaneri, Justin, Fiorella? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta acá? Ya, listo. Ok. Entonces, ya, dejemos ahí el ejemplo con los libros de Claudia. Ahora, como hemos entendido, se van a liberar respuestas que pueden excitar o inhibir. Y esas se van a repetir. Por ejemplo, si yo necesito bloquear algo, voy a liberar señales inhibidoras. Si yo necesito repetir señales, puede pasar también. O sea, van a ocurrir tres cosas. Se pueden enviar en la función sináptica, tres cosas pueden pasar. Puedo enviar señales para bloquear, puedo enviar señales para repetir acciones y puedo enviar señales para integrar una respuesta y que sea de manera sucesiva. Bloquear, por ejemplo, que detener el movimiento, te quedas así y bloqueas la respuesta. O por ejemplo, es para que lo entiendan así, ¿no? Voy a enviar señales para quedarme completamente quieto. Voy a seguir respirando, obviamente, pero ya no voy a mover mis músculos. Eh, la cadena repetitiva. Enviar señales para realizar movimientos de manera constante. Por ejemplo, si tengo que hacer 20 repeticiones de saltos, mi sistema nervioso va a enviar señales a mis músculos utilizando los neurotransmisores o las señales iónicas de transmisión de iones para poder hacer esa actividad. Y la otra parte, por ejemplo, es una acción replicadora. Puede ser, por ejemplo, secreción de hormonas, ¿no? Todo eso
ocurre a través de la sinapsis. ¿Ok? Ahora, en esta hendidura, esta es la hendidura sinápsica. Aquí se van a liberar justamente las distintas sustancias, ¿no? Ya. Y como ven, la acción puede bloquear o amplificarse, ¿no? Ya, aparte de estos botones sinápticos y estas hendiduras y todo, vamos a acordarnos también de algo importante. Todo esto va a requerir energía. No es un proceso que no consume, no es un proceso pasivo. ¿Y qué vamos a encontrar también aquí en abundancia? Mitocondrias, para poder tener el ATP necesario para realizar esta actividad. ¿Ok? Ya, recuerden, este es pre, de donde viene la señal es pre y de donde se recibe la señal es po. Presináptica y postsináptica. ¿Ok? A nivel presináptico van a enviarse estas vesículas, van a estar estas vesículas con neurotransmisores o van a venir los iones que van a ser después recibidos a nivel postsináptico. ¿Ok? Y en la respuesta postsináptica van a ver aquí proteínas o receptores de estos neurotransmisores o estos iones para generar una respuesta excitatoria o inhibitoria. ¿Ok? Y justamente hablando de respuestas químicas, respuestas químicas, eso es lo que llamamos sinapsis química. Aquí está. La sinapsis química como tal es la que utiliza los neurotransmisores. ¿Ok? Vamos a ver que el potencial de acción ya viene en camino. Y vamos a ver aquí el uso, la característica, uso de neurotransmisores. Van a haber proteínas receptoras para estos neurotransmisores. Y una característica importante es unidireccional. Hay una transmisión específica y especializada, terminal presináptico, proteína receptor. Sistema de canales iónicos, receptores inotrópicos. Y sistema de segundos mensajeros, receptores metabotrópicos. Están acá. Y acá vemos algunos ejemplos de ese efecto. Potencial de membrana, cascadas bioquímicas, regulación de la expresión génica, etc. ¿Ok? Ahora, el potencial de acción, no vamos a recordar esta característica. El potencial de acción no solamente es propio de las neuronas, lo tienen distintas células, que es distinto en efecto en cada una, porque va a haber potencial de acción para activar a las células de los cardiomiocitos, va a haber potencial de acción para las fibras musculares, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, por ejemplo, viene el potencial de acción y va a despolarizar este canal de calcio. Recordemos que esta es una proteína intramembrana y va a permitir el paso del calcio. ¿Sí? Y el calcio va a activar a esta vesícula sináptica para que se aperture. Y esta vesícula sináptica, al aperturarse, va a liberar un neurotransmisor. Este neurotransmisor va a llegar a la hendidura sináptica, va a estar aquí flotando, y después va a llegar a su receptor correspondiente. Puede ser ionotrópico, de iones nada más, o de segundos mensajeros, receptor metabotrómico. ¿Ok? Pero todas tienen una función acá. Ahora, ¿los neurotransmisores se quedan ahí eternamente? No. Los neurotransmisores van a estar ahí el tiempo necesario para emitir la respuesta que tengan que emitir. Si por ejemplo, neurotransmisor llega acá y activa esta proteína para poder permitir el paso de iones, lo va a hacer. Si va a permitir el paso de un segundo mensajero, también. Pero al final van a tener una respuesta. ¿Y qué va a pasar? Después estos neurotransmisores van a retornar, van a ser reciclados, porque no es que se queden flotando en la hendidura sináptica, sino que van a retornar, van a ser después recapturados y van a volver a las vesículas y cuando sea necesario van a ser liberados. Porque recuerden que estos tienen funciones específicas, se liberan de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la señal que viene del axón. O sea, por ejemplo, neurotransmisor A es necesario para la secreción de una hormona.
Se libera el neurotransmisor A. Neurotransmisor B es necesario para regular parte del mecanismo del sueño. Se libera tal. Neurotransmisor C es necesario para regular motilidad intestinal. Se libera esto. Recuerden, presináptica es de donde proviene el neurotransmisor y postsináptica es donde actúa el neurotransmisor. Esta señal es unidireccional, o sea, no es que la postsináptica va a enviar neurotransmisores al presináptico, no. Llega, el neurotransmisor llega, ahí cumple su función y después es vuelto a almacenar para cumplir funciones posteriores nuevamente. Se recicla, eso hay que acordarnos, se recicla. ¿Ok? Ahora, ¿aquí hemos entendido, chicos? ¿Estamos claros? ¿Todo good? Muy bien. Espero que esto, en serio, necesito que me confirmen si estamos entendiendo. Ok. Bueno, y ahora vamos a ver la sinapsis eléctrica. O sea, como vemos, esto es un poquito más sencillo. También el potencial de acción que proviene del acción, el axón va a generar el pase de los canales de iones. Y en este caso no hay la hendidura como tal, es muy pequeña. Y vamos a ver que hay estos canales, estas proteínas intramembrana, ¿no? Que comunican el paso y dependiendo de la despolarización o repolarización, van a pasar. Como tal, hay una conexión con grupos de canales de iones y es una transmisión bidireccional. ¿Por qué? Porque estas van a funcionar como compuertas que se abren y entran y, por ejemplo, ion A pasa por acá, sodio, por ejemplo, no sé, y ion B pasa por acá, no sé, por ejemplo, calcio. Están conectadas por estos canales que generan estas hendiduras como tal y se transmite el potencial de acción a través de estos canales. Y esto permite colaborar para poder coordinar actividades de grandes grupos de neuronas. Justamente el tercer punto que hemos hablado de una acción replicadora, ¿no? Que se activan en sincronía, ¿ok? Esa es más que todo la diferencia. La característica a nivel ya de la química y la eléctrica es que la química va a poder llegar a lugares mucho más alejados del sistema nervioso. La comunicación química va a llegar a nivel periférico, por esa razón tenemos señales que llegan hasta los nervios periféricos, o sea, y en cambio acá la eléctrica como tal es un poquito menos, es menos, es un poco, no llega tan lejos. Y por esa razón la química está relacionada con un montón de actividades. Memoria, sueño, regulación del apetito, etcétera, con aprendizaje, memoria a corto plazo, a largo plazo, regulación de emociones, regulación de estados de ánimos, regulación de ciclos del sueño. Todo eso vamos a verlo muy relacionado con la respuesta química. Y recuerden esto bastante porque lo van a ver de aquí para adelante. Lo van a ver cuando quieran, van a ver farmacología, fisiopatología, etcétera. ¿Ok? Y vamos a hablar ahora de los famosos neurotransmisores. Estos son los que tienen acción rápida y son moléculas pequeñas. Como tal, recordemos que estos actúan a nivel químico y transmiten señales sensitivas al encéfalo y respuestas motoras también a los músculos. Hay distintas clases. Clase uno, acetilcolina. Clase 2, las aminas. Noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, melatonina, histamina. Clase 3, amiácidos. Ácido alfa-aminobutírico, glicina, glutamato, aspartato. Y clase 4, ATP, ácido araquinoico, óxido nítrico, monóxido de carbono, etc. Y la verdad, todos estos de acá, todos estos que ven de estas cuatro clases son relevantes e importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, ATP, ya saben, generación de energía, ácido araquidónico, importantísimo para la respuesta inflamatoria. Óxido nítrico ayuda como parte de la regulación de la dilatación de los vasos sanguíneos, glutamato, comportamiento de algunas proteínas, dopamina, serotonina, melatonina, por ejemplo, para el estado histamina, tiene efectos en el sistema digestivo,
Adrenalina, creo que todos conocemos la adrenalina como parte de las respuestas ante el estrés. Noradrenalina también, etcétera. Acetilcolina también lo vamos a ver bastante cuando lleguemos a ver lo que es sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? El monóxido de carbono, aunque ustedes piensen que, pero ¿qué es? Se supone que es es desecho, no lo necesitamos. No, en realidad lo necesitamos también para regular ciertas funciones en el cuerpo. O sea, todo, recuerden, todo de alguna manera está interconectado y tiene mayor o menor efecto, y eso hay que aprenderlo muy bien en fisiología. Cada partícula, cada sustancia o molécula que encontremos en nuestro cuerpo tiene alguna función, en mayor o menor medida. ¿Ok? Ahora, también vamos a hablar de los neuropéptidos. Estos como tal no actúan rápidamente, son más lentos y están relacionados con factores de crecimiento. O sea, si vemos aquí, por ejemplo, de lo que yo ya les hablé un poquito, no son tan grandes en cuestiones de responsabilidades, no son tan rápidos en actuar, sin embargo, tienen efectos. Y son acciones incluso un poco más prolongadas, por así decirlo. Cambios a largo plazo en el número de receptores neuronales, por ejemplo, apertura o cierre más prolongada de algunos canales iónicos, cambios en en la respuesta sináptica o en su tamaño. O sea, si vemos esto, no actúan tan rápido, pero tienen efectos más prolongados. Va a durar más tiempo y van a generar más cambios. ¿Ok? Y acá, por ejemplo, ¿quiénes vamos a ver? Hormonas liberadoras de hipotalámicas. Recordemos que el hipotálamo es relevante en distintos procesos, ¿no? Tirotropina, hormona luteinizante, somatostatina, estas son hormonas como tal. Hormona luteinizante, parte de la regulación de la reproducción, péptidos hipofisiarios, hormona adrenocorticotropa, B, endorfina, hormona estimulante de los melanocitos, melatonina, regulación del sistema, la regulación del sueño, prolactina para la secreción de, de leche materna, hormona luteinizante, obviamente, tirotropina, hormona del crecimiento, reguladora del desarrollo de muchas células, vasopresina, oxitocina, vasopresina, regulador de la presión. Péptidos que actúan sobre el intestino y el encéfalo también. Mira, leucina, metionina, encefalina, sustancia P, gastrina, colecistocinina, polipéptido intestinal vasoactivo. También vemos aquí insulina, glucagón, insulina importante en la cuestión de la nutrición de las células para que puedan captar la glucosa. Glucagón también resecretada por el páncreas, por ejemplo. En otros tejidos, angiotensina 2, bradicinina, carnosinina, péptido del sueño, calcitonina. Angiotensina 2 también relevante también para la regulación de la presión arterial. Y esto acuérdense bastante, por ejemplo, angiotensina, porque lo van a ver un montón en cardio, regulación de la presión arterial, y lo van a ver de principio a fin, ¿Y qué pasa? Incluso recuerden que existen medicamentos relacionados al efecto de la angiotensina 2. Aquí la gastrina, por ejemplo, la secreción de ácido gástrico también, colicistoquinina por parte de la regulación del páncreas y la secreción de algunas enzimas pancreáticas, y también de la secreción de la vesícula biliar, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto, por ejemplo, prolactina, hormona luteinizante, tirotropina, hormona del crecimiento. Esto lo vamos a ver bastante cuando lleguemos a ver a la parte endocrino, ¿no? Sus efectos. Ujú, bien, ok. Hasta acá, ¿cómo vamos, chicos? ¿Todo bien? ¿Alguien desea que repita alguna partecita? Algo que no les está quedando claro, de nuevo, de sinapsis. Algo tal vez de repente en relación a transporte de las células. Al... ¿Todo bien? Ok, en este caso, entonces, antes de terminar un poquito, ¿eh? Vamos a repasar un poquito. Voy a preguntarles a los que están presentes a ver, primero los que están con la cámara, con su cámara, que algunos me dijeron que tenían problemas técnicos, ¿no? Ok, a ver de ti, Aline, ya, ok. A ver, Justin,
¿Me puedes comentar, por ejemplo, eh, qué es una microglía y qué es una macroglía? Ujú. Dime lo que te acuerdas, no te preocupes. La idea es aquí aprender. Y si alguien sabe la respuesta, en todo caso, también puede participar, no hay problema. Asesora, una microglia actúa más que nada como el macrófago de las células nerviosas y en cambio la macroglia, bueno, como por ejemplo los trocitos, ¿no? Bueno, ellos se encargan ya de la producción, ¿no? Por ejemplo, los oligodendrocitos que se encargan de la producción de mielina para el sistema nervioso central o los células de Schwann, ¿no? Cumplen otros procesos como de soporte, por así decirlo, de las, ¿cómo se llama esto? De las células sinápticas. Claro, correcto. Sí, como tal, la microglía está relacionada a la respuesta inmune, principalmente, ¿no? Y como les mencioné, no va a limpiar el espacio alrededor de alguna sustancia, etcétera. No, y las macroglías son las que dan el soporte, nutrición a las neuronas. Muy bien, Juan José, ¿no? Sí, asesora. Ya, listo. A ver, otra preguntita. Ya en este caso, esta va a ser una pregunta abierta a cualquiera, chicos. De nuevo, la idea es que si alguien no entiende algo, levante la mano y pregunte, no hay problema, ¿ok? La idea es que todos estemos tratando de entender el tema para que quede claro, ¿no? Y de todas maneras, si tienen una pregunta después, normal, se las respondo. Eh, a ver. Mm, ya, ok. ¿Cuáles son los lípidos que componen la membrana celular? A ver, levanten la mano porque tienen la opción de levantar la mano para participar. ¿Ok? No importa si se acuerdan uno o dos, quiero saber qué es lo que recuerdan. Fosfolípidos, Eh, esfingolípidos y también me acuerdo del colesterol. ya, ¿quién habló, porfis? Levanta tu mano, porfa. ¿Y cole? Ok, Nicole. Ya, listo. Ya. A ver, otra preguntita alrededor de eso. A ver, los fosfolípidos, ¿qué es lo que hacían? Cualquiera, Rodrigo, María Fernanda, Dayanire, Juan José, Fiorella, Justin. Creo que formaban la estructura de la membrana celular. Levanten su mano, chicos, porque no veo los micros abiertos. ¿Quién habló último, por fin? Ahí tienes la opción de participar y así como yo, pueden Eh, levantar la manito. Ahí ve. Ahora quiero bajar mi mano y no puedo. Sí, los fosfolípidos dan esa característica de bicapa lipídica, igual. Y sí, tienen una parte, recordemos que tienen una parte hidrofóbica e hidrofílica. ¿Ok? Bien. Ya. A ver, ahorita una pregunta un poquito de la tablita que les mostré. Recordemos. eh, si yo digo ósmosis, ¿en qué tipo de transporte en la membrana estoy pensando? A ver, Dayanir. Difusión simple. Ok, correcto. Ahora, ahí va. Debo dejar. Listo, ya puedo bajar mi bonito.
Ya. Ahora, ya. Otra pregunta para recordar esto, porque sí, esto sí va a ser un recordatorio porque lo van a ver en todas las células. Difusión facilitada, cotransporte para transmitir sustancias, o sea, para, va a ver, por ejemplo, mm, para una hormona, sobre todo para hormonas, insulina, etcétera, ¿no? Ya, a ver, por ejemplo, ok, ya. De la difusión facilitada, ok, ya, ok, mejor esta pregunta ya. Díganme cuáles son los transportes que requieren consumo de ATP, que requieren energía. Aquí ya no estoy siendo muy específica, o sea, son varios, así que los que recuerden. Cotransporte y contratransporte. Ya, ok, ya. Ahora, de ello, ¿recuerdas cuál es la diferencia de cotransporte y cotransporte? Cotransporte y cotransporte. ¿Recuerdas cuál es la diferencia? O cualquiera que Bueno, recuerde, no hay problema. el contratransporte sucedía que los solutos se mueven en direcciones opuestas a través de la membrana celular y en el cotransporte, si el soluto ascendente se mueve en la misma dirección. Básicamente era que el soluto se mueve en la misma dirección que el sodio. Ya, a ver. Ay, perdóneme, mi barrita se le quedó. ¿Y quién respondió? Estoy tratando de Yo, ver, Rodrigo. pero... Ok, Rodrigo. Correcto. Miren, vamos a revisar la PPT. Ta, ta, ta. Ay, perdóneme, lo que pasa es que mi lupita aquí como que... ¿Ven? Ahí está. Dice ¿Ve? Retrocedamos un poquito. Y sí. Y recordemos que el cotransporte tiene el nombre de simporte y otro nombre como simporte y cotratransporte tiene el nombre de antiporte o intercambio. O sea, uno va a la izquierda, el otro va a la derecha y en el cotransporte van en el mismo sentido. Como les dije, entra sodio, entra glucosa o entra sodio, entra potasio, etc. Ok. ¿Qué más? Y el transporte activo primario, recordemos esto. Uno o más solutos se mueven con una gran gradiente de potencial electroquímico, o sea, ascendente. Va a haber un intercambio eléctrico. Por ejemplo, acá el sodio. Tienen que haber 3 sodios para que pasen 2 potasios, por ejemplo. Y aparte de eso, vas a necesitar energía para que se active este sistema de transporte. Si no, no va a producirse. Y aquí lo vemos más detallado. Ay, mi plumita. Ta, 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 ta. Mira, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa acá? 3 sodios, 2 potasio y lúcidos cardíacos, etc. En líquido intracelular, a nivel intracelular, porque el sodio va a venir del intracelular, va a generar un cambio de cargas y para poder ocurrir esto va a necesitar ATP. El ATP va a interactuar con el sodio, se va a desfosforilar, porque eso es lo que pasa, porque miren, va a producir un fosfo, que acá está, va a producir esto, y se vuelve ADP y potasio suelto. Miren, ok. Y esto va a generar el intercambio para que después, por la liberación de esta carga, logre entrar este potasio que está en el medio externo, ¿no? Y debido a este intercambio de cargas, va a entrar el potasio. ¿Ven? Todo esto ocurre así. O sea, este es un ejemplo de muchos sistemas de transporte activo primario. ¿Ven? Y esto lo van a ver, por ejemplo, eh, a nivel de los túbulos renales también, a nivel del ciclo cardíaco. La bomba sodio-potasio TPase está presente en distintas actividades en las células. ¿Ok? Ya. Ahora sí estamos más claros, chicos. ¿Se están entendiendo? Ya les dije, sin miedo, yo no más. Todo mejor, todo más claro, ahora sí. Ya, chévere. Entonces, ahora les voy a pasar su ustedes, ¿ok? Dime un segundito, voy a dejar de compartir.
Un minutito. Listo, chicos, ya lo mandé ahorita al chat. Está acá, si me confirman si lo pueden ver por fin. L- Sí, sí, puede ver. Listo, ok, son las 25. Ok, tienen 15 minutitos igual para responder. Disculpe, también podría pasarlo por WhatsApp, es que a mí no me aparece el chat. Ok, no te preocupes, dame un momento. Listo. Ok.
Ok, chicos, si ya respondieron todos, ¿me confirman para cerrar el test, no? También. Ok, listo. ¿Alguno tendrá alguna consulta o duda? Si no, para ir resolviéndolo mientras el test. ¿Sí? ¿Va todo claro por ahora? Y en un ratito les mando el material también. Ujú. Ok, listo. Bueno, las preguntitas como tal no han estado complicadas, pero era una manera para ir captando el primer tema, ¿no? Ok. Con respecto a la primera pregunta, ¿cuál de los siguientes componentes forman la estructura básica de la membrana celular y es su principal componente? Teníamos la opción proteínas, fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol. En este caso, como hemos conversado anteriormente, el principal componente son las proteínas, ¿no? Ok, ¿por qué las proteínas? Porque justamente es quien le da el, es quien da los permisos para que pasen distintas sustancias, ¿no? Ok, para que pasen estas sustancias y puedan realizar sus funciones, ya sean iones, hormonas, etcétera, ¿no? Ahora, como datito, bueno, en manera estadística, recordemos, colesterol 13%, proteínas 55%, fosfolípidos 25% y carbohidratos 3%. O sea, por concentraciones, proteínas. Ya. Ahora, recordemos que justamente existen proteínas que son intramembrana y periféricas, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes es la principal función de las neuronas? ¿Proteger el cerebro de lesiones? No, o sea, vendría tal vez a ser otro tipo de cerebro. Conducir impulsos nerviosos, producir mielina y regular la circulación sanguínea. Producción de mielina, creo que estaríamos hablando de aquí de un tipo de macroglia, ¿no? Y regulación de la circulación sanguínea, no creo que estemos hablando de eso. Y proteger el cerebro de lesiones, no como tal vez podríamos hablar de algo más como proteger a las neuronas de lesiones. Y eso hablaríamos de la microglía. Y en sí, conducir los impulsos nerviosos es la principal función de las neuronas. ¿Qué tipo de transporte a través de la membrana celular requiere de uso de energía de manera directa? Ojito, acá no estamos hablando de uso indirecto, sino directo. Vamos a recordar algo importante aquí. Porque sí, aquí uno se puede confundir justamente hablando de los tipos de uso de energía. Voy a compartirles pantalla. Ay, no, esta no. Ay, bien. Ujú. Y aquí está. Recordemos esto como un recordar. Eh, Uso de energía aquí. La pregunta está acá. Uso de energía de manera directa. La única que usa de manera directa es el transporte activo primario. Si yo quiero utilizar energía de manera indirecta, yo voy a pensar en el cotransporte o el cotratransporte. Recuerden eso. Si me mencionan mecanismos de transporte de las membranas celulares que utiliza energía de manera indirecta, yo tengo que pensar en cotransporte y el cotratransporte. Y ahora, y si yo quiero pensar también cuál de estos dos sería más específico, recuerde, cotransporte, el sodio va en la misma dirección que el otro soluto que se está moviendo. Y en el cotransporte, el sodio va en dirección opuesta del soluto que se está moviendo. Y recuerden que esto es secundario, ¿ok? Estos son secundarios. Y en cambio, el primario es directo en el uso de energía. Y no depende de gradiente de concentración de sodio, ¿ok? No depende de sodio. En cambio, los de cotransporte y cotratransporte, sí. Eso es importantísimo. Y ya recuerden, difusión simple, no vas a necesitar energía, simplemente es pasivo, de concentración, de mayor a menor concentración. Y facilitada va a depender justamente de una proteína intramembrana, ¿no? Que va a permitir el pase.
Y lo vemos aquí bonito. Ahí pensemos en sodio, en calcio, etcétera, ¿no? Ok, ¿ven? Listo. Y última pregunta. Bueno, las dos preguntas que ya son más de neuro. ¿Qué funciones tienen los astrocitos en el sistema nervioso? Transmitir señales eléctricas, generar la barrera hematoencefálica, distribuir microorganismos y formar vainas de mielina. Creo que aquí, por ejemplo, de las vainas de mielina, recuerden que hay uno a nivel periférico y hay uno a nivel central. Destrucción de microorganismos, eso se lo dejamos a la microglía. Barrera hematoencefálica, ahí está el astrocito. Transmisión de señales eléctricas, esa es la neurona. ¿Ok? ¿Y qué ocurre en la neurona presináptica durante la sinapsis química? Liberación de los neurotransmisores hacia la hendidura sináptica. ¿Se activan los receptores en la membrana posináptica? No. ¿Se libera el calcio hacia el espacio sináptico? No. ¿Ok? Ahora sí estamos más claros, ¿no, chicos? ¿Sí? Bueno, en todo caso, esto sería todo por la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención y también por su participación. Ya el día sábado ya nos estamos viendo de nuevo y ahí vamos a continuar con la segunda sesión en relación a neurofisiología. ¿Ok? Muchas gracias, chicos. Que tengan buena noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.